Una historia estremecedora que llega desde Varadero. Una adolescente de 16 años que mató a su padre. A ver, ¿cómo es esto, Jorge? Porque, a ver, hay dos versiones. Sí, hasta las 11 de la mañana la historia era una, donde uno podía colocarse por reflejo a esa historia del lado de la menor. Pero a las 11 de la mañana apareció por el lado de la familia de la víctima otra historia totalmente distinta que no deja de ser menos conmovedora que la primera, pero nos coloca frente a una situación tremenda. La víctima, el padre; la asesina, su hija. La coincidencia en las dos versiones es que hay un adolescente de 16 años que es hija y mata a su papá. El arma, una cuchilla de campo con una hoja de 15 centímetros. Las puñaladas en el pecho. Una versión es más escalofriante que la otra. Vamos a sintetizar los hechos para que ustedes de casa nos puedan acompañar. La frase que pronuncia la adolescente cuando la policía la detiene ante el estupor del primer relato, el policía le dice: dicen que mataste a tu papá. Y ella dice: sí, maté a mi papá. Luego les cuento cómo siguió ese diálogo. Pero vamos a la versión 1 de cómo fueron estos hechos. José María Carbonell, la víctima, 37 años. Según esa versión, la número 1, él llega ebrio al lugar donde vivía con su ex mujer, donde estaban sus hijos, 4 hijos. Supuestamente, José María golpea a sus hijos e intenta abusar sexualmente de su ex mujer, sujetándola para obligarla a tener relaciones. En ese momento, la hija de 16 toma una cuchilla y esa cuchilla la inserta 2 veces en el pecho. 2 puñaladas mortales. Esa es la primera versión. Pero hoy, como les dije, después de las 11 de la mañana, obtuvimos otro relato. Cuando la producción del noticiero indaga, cuando empezamos a semblantear a los protagonistas en Varadero, la víctima sigue siendo la misma, José María Carbonell. Pero acá empieza el primer dato distante. José María hacía 12 años que tenía una relación con una nueva pareja, que si bien ahora estaban distanciados hacía algunos meses, estaban casi por volver a vivir juntos. O sea, este primer dato da cuenta que no tenía que volver a la casa de su ex mujer. En la versión 1 dicen que José María estaba ebrio. En la versión 2, José María no estaba ebrio y todo lo contrario, había organizado un asado familiar con Vanessa como invitada, su ex mujer. O sea que, fíjense la distancia entre un relato y el otro. A ese asado familiar va la hija de 16 años, que ya cuenta la familia de la víctima, había golpeado a su propia madre y hace 3 meses había tenido una pelea en la calle muy fuerte, muy violenta, con una vecina. La hija de 16 años va a buscar a la madre a ese asado familiar organizado por José en una casa en su familia, en una casa de su familia. Ahí va la hija de 16 años y va a reprocharle a Vanessa, su madre, una cuestión familiar, doméstica. Las dos comienzan a pelear en medio del asado, casi saliendo. La pelea fue tan grande que se levantaron de la mesa, empezaron medio las corridas, llegan hasta la calle. Allí José intenta separar la pelea entre la hija de 16 y su propia madre, su expareja. Y entonces la hija de 16, cuando su padre intenta separarlas, le habría asestado 3 cuchillazos en el pecho. Dicen que 2 fueron seguidos
y el tercero lo cuenta Ángela Carbonell, la hermana de José. La tercera puñalada es cuando ya estaba casi moribundo para rematarlo. Finalizo diciéndoles lo siguiente, obviamente es una menor, nombres, apellidos están todos, no se puede, pero sí, fíjense cómo fue ese relato, esos instantes finales, cuando la policía la detiene luego de haber matado a su papá, según cuenta Ángela. El policía, como les dije antes, va y le dice, ¿mataste a tu padre? Y ella dice, sí, lo maté, pero ¿no tenés otra cosa para decir? Y la piba habría contestado, y bueno, lo maté. Mientras la subían al patrullero, la madre de José, que estaba participando del asado, sale desesperada y le grita, ¿qué hiciste? Y la piba, subiendo a la patrulla, le habría contestado, ahora anda a buscarlo a la morgue. La versión 1, la versión 2, y ahora el trabajo que esperemos sea eficiente de la justicia. Gracias.